Y ya le informamos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que hay un repunte de casos de COVID-19 en 6 estados. La Ciudad de México se encuentra en semáforo verde y sin registro de un repunte de contagios, o al menos también en el tema de hospitalizados. Y para hablarnos sobre este tema tenemos al director general de Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder acompañarlos. Gracias, Eduardo. ¿Cuál es la situación actual que aguarda la Ciudad de México? Sabemos que no han incrementado las hospitalizaciones, pero sí un poco el tema de los casos de COVID-19. Lo que hemos visto en la semana pasada y ya prácticamente los últimos 10 días en la Ciudad de México es cierta estabilización en torno a los indicadores con los que medimos el transcurso de la pandemia en la ciudad. Los hospitalizados en la última semana en el Valle de México se han quedado muy estables, un incremento ligero, 9 más que hace una semana, en torno a los 800 hospitalizados en todo el Valle de México, lo que nos indica no un repunte, pero que no está bajando, que ya dejó, o por lo menos así lo ha sido en los últimos 10 días, de bajar, como venía haciéndolo durante ya 15, 18 semanas consecutivas. Por otra parte, también vemos un ligero repunte en los casos. Esto no significa necesariamente un repunte de la pandemia, no significa necesariamente un rebrote ni el inicio de una segunda ola o tercera ola más bien. Lo único que significa es que una tendencia muy favorable que veníamos viendo en la que semana con semana los casos se venían reduciendo, en estos últimos 10 días se ha quedado estable y con un ligero incremento. No es un incremento que nos preocupe todavía en términos de las magnitudes, pero es un incremento que sí nos llama la atención y que nos permite, o más bien nos obliga a estar muy atentos, a seguir monitoreando y evaluar en los siguientes días si este pequeño repunte en realidad es estabilidad, si vuelve a bajar en la ciudad los casos o, ojalá no sea el caso, viéramos un incremento de casos futuros. Eduardo, actualmente, ¿cuál es el número de pacientes que se encuentran hospitalizados? Y también hablar un poco sobre el tema de la desconversión de los hospitales que se ha dado en los últimos días. Es correcto. En el caso de hospitalizados, en todo el Valle de México tenemos cerca de 800, son 790, y hablando de la Ciudad de México tenemos un poco más de 630. Son números que siguen siendo nuestros récords históricos bajos en lo que hemos medido de los últimos 13, 14 meses, pero sí siguen siendo números considerables y como les comentaba, después de una racha de 15 semanas a la baja, esta última semana se ha quedado estable. El tema de los hospitales, Eduardo. También, justo, en términos de la reconversión hospitalaria, hemos estado en las últimas, particularmente 5 semanas, reduciendo el número de camas que están exclusivamente dedicadas a COVID y que han regresado en muchos hospitales a sus padecimientos normales. Si tuviéramos la capacidad máxima que llegamos a tener a finales de enero, estaríamos hablando hoy en día de estar cerca del 6 al 7% de ocupación hospitalaria, un número muy, muy bajo. Derivado de esta gran capacidad hospitalaria que tenemos libre, que ha sido resultado de la baja en hospitalizaciones, hemos venido reconvirtiendo las camas de la Ciudad de México y hoy en día estamos hablando de estar cerca de un 15% de ocupación global. Siguen siendo números muy buenos, pero sí reflejan que hemos desconvertido prácticamente la mitad de los hospitales de la ciudad, que muchos hospitales han regresado a sus funciones tradicionales y que ahora tenemos una serie de hospitales que están exclusivamente abocados a COVID en un enfoque mucho más especializado y focalizado. Esto además de lo que tal vez conozcan ustedes ya, que es que el Centro Temporal Citibanamex dejó de operar en los últimos días. Ahora, me gustaría un poquito andar en el tema del regreso a clases. Ya se cumplió una semana, se dieron algunos casos. ¿Cómo se está trabajando en ella? ¿Cuál es el balance a una semana de haber regresado en este modelo híbrido que se está implementando? Hasta ahora el balance creo que es positivo. Tenemos cerca de 6 casos positivos identificados en escuelas. En todos y cada uno de ellos ha seguido el protocolo epidemiológico que involucra no solo la suspensión temporal de actividades presenciales por 14 días, también incluye el seguimiento epidemiológico de todas las personas que entraron en contacto con las personas que han salido positivas. Recordemos, la Ciudad de México tiene cerca de 5,000 planteles educativos, más de 1,5 millones de alumnos, cerca de 200,000 docentes y personal de apoyo a las actividades educativas. Es un mundo de gente. Tener 6 casos es algo que sí llama la atención, pero al mismo tiempo es algo que en un panorama de tantas personas en escuelas tampoco es algo que no esperábamos que ocurriera. Siempre sabíamos que había un riesgo, a la hora que es cualquier actividad nueva hay un riesgo de contagios, y lo importante es tener las previsiones para evitar que un contagio se vuelva una cadena de transmisión
en las escuelas que involucre ya un número masivo de casos. Eso es lo que estamos atajando y es lo que involucra todas las medidas de prevención que aplicamos, así como el seguimiento epidemiológico a las personas positivas. Ahora, Eduardo, ¿cómo trabajar en el tema de comunicación y también de hacer el llamado a la población para no relajar las medidas? Porque conforme han avanzado los días, después de que comenzó la vacunación, hemos visto que ya se han abierto los comercios, que estamos regresando a las escuelas y que también hay muchas personas ya vacunadas. Pero ¿cuál sería ese mensaje para no caer en confianza y que después al rato estemos hablando de una tercera ola de contagios? Creo que el mensaje más importante que tenemos que internalizar todos los habitantes de la ciudad es que aún en semáforo verde seguimos dentro de una pandemia. Semáforo verde lo que significa es que estamos en el menor riesgo relativo de los momentos que hemos vivido en el último año, muchos de los cuales han sido desgarradores para los habitantes de la ciudad. Es el momento en el que mejor estamos, pero no significa que ya no exista COVID. No significa que no haya personas entrando a los hospitales diariamente. Siguen entrando diarios cerca de 50 a 60 personas a los hospitales. No significa que no haya defunciones. Sigue habiendo cerca de 10 defunciones diarias por COVID en los hospitales. Son mejorías importantes, pero son mejorías derivadas, por un lado, de que nos hayamos cuidado tanto tiempo y por otro lado, de que el programa de vacunación continúa. Conforme siga aumentando la vacunación, podemos cada vez relajarnos un poco más, pero todavía no al todo. Y tenemos que entender que seguimos en pandemia y que de aquí a que el momento en el cual cerca del 70% de la población ya tenga su esquema de vacunación completo, la pandemia seguirá en nuestra ciudad. Por eso es importante que podamos regresar a nuestras actividades, pero regresemos teniendo el respeto al virus que el virus se merece, que es seguirnos cuidando a través del uso del cubrebocas, privilegiar los espacios al aire libre, evitar reuniones en espacios altamente congregados con personas con las que no cohabitemos. Todo eso va a seguir siendo vigente. La ciudad se tiene que reactivar y lo está haciendo, pero tenemos que reactivarla siempre conscientes que si bajamos la guardia y rompemos algunas de las reglas esenciales del cuidado, esta mejoría que hemos experimentado en 20 semanas se podría haber revertido y tendríamos que tomar decisiones fuertes en términos de restricciones a la movilidad, a las actividades económicas. Nadie quiere hacer eso y para no hacerlo tenemos que seguir cuidándonos. La responsabilidad es de todos. Gracias, Eduardo Clark García, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública. Buenas tardes. Un placer acompañarlos. Muy buenas tardes. Saludos.